La formación de los bosques del Ecuador datan de hace millones de años, en el periodo Jurásico. Ecuador cuenta con una vasta riqueza natural. Poseedor de 91 ecosistemas en el continente, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. A pesar de esto, sus bosques sufren constantemente por actividades antropogénicas. La deforestación se ha convertido en la principal amenaza para la degradación de ecosistemas en el país. Sin embargo, el Estado, asociaciones y población en general se suman cada vez con mayor fuerza para su conservación. Distribuidos en 3 regiones naturales, existen grandes extensiones de bosques con características muy diferenciadas. Por un lado, una de las zonas de mayor diversidad del mundo, ubicadas en la costa norte y Amazonía del país, donde las precipitaciones se dan en gran parte del año. Contrastando con los bosques de la costa sur presentan precipitaciones bajas, pero con especies muy únicas. Similares a estos, existen bosques ubicados en la zona litoral del país, que han adaptado sus características a condiciones extremas, donde el agua escasea. En los imponentes y fríos Andes se levanta una vegetación diferente, adaptada a la gran altitud que estos presentan, cumpliendo con la premisa: a mayor altitud, la vegetación es más pequeña. Como se mencionaba anteriormente, las formaciones boscosas se ven afectadas cada vez con mayor frecuencia. La deforestación incentivada por el cambio de uso de suelo es muy agresiva. Y un motivo de ello es el rápido crecimiento demográfico y con ello la alta demanda de bienes ambientales. Sin embargo, el Estado ecuatoriano saca provecho de esto, realizando plantaciones con especies maderables y potencialmente comerciales en los lugares más deforestados de los últimos años, recuperando las tierras, devolviéndoles su fertilidad y generando recursos económicos que benefician directamente a la población. La fragmentación de los hábitats naturales está produciendo en muchos casos la extinción de especies, o poniendo en peligro las mismas, situación que preocupa mucho a todo un país que presenta una alta tasa de endemismo. Las primeras formaciones boscosas que existieron en el Ecuador fueron bosques de coníferas durante el Jurásico tardío. La flora se diversificó masivamente con el levantamiento de los Andes, que en ese entonces no superaba los 2000 metros de altura. Antes de existieran los primeros pobladores, el territorio ecuatoriano tenía una densa vegetación boscosa, que se fue perdiendo conforme se fue poblando e introduciendo especies atractivas para el comercio. Con la conquista del Imperio Incaico, esta práctica se hizo más extensiva, la siembra de productos como la vid, trigo, entre otras. Además, con la crianza de ganado para exportar la carne a España y la crianza de ovinos para la manufactura textil, que en ese entonces se empezaba a industrializar. El desplazamiento y crecimiento demográfico generaron un cambio significativo en el uso de suelo para el asentamiento de las poblaciones. El Ecuador, al adquirir su independencia y convertirse en un estado soberano, comenzó a masificar la producción de suministros para la población, y a su vez, la necesidad de adquirir mayor poderío económico para su sustento lo llevaron a realizar grandes exportaciones de productos que tenían origen en los recursos naturales. Actualmente, la actividad económica del Ecuador depende en su gran mayoría de los recursos que son extraídos de la naturaleza. Es por ello que desde hace décadas se produce la mayor destrucción de bosques del país, un masivo cambio de uso de suelo, gran contaminación y sobre todo prácticas extractivistas que en lo absoluto son sustentables. Ecuador es un país de apenas 263.336 km² aproximadamente. Posee 11 de las 200 ecorregiones más excepcionales y representativas del mundo. Además, es uno de los 10 países donde se encuentra entre el 60 y 80% de las especies del planeta. Sin embargo, muchas especies se pierden al día fundamentalmente debido a la destrucción de los bosques nativos. Los bosques de la costa han sido drásticamente afectados por las actividades humanas. En la actualidad persisten pequeños remanentes aislados, pero altamente vulnerables.
La explotación maderera, la extracción de leña, la penetración de colonos y el sobrepastoreo han afectado drásticamente a los bosques secos. Los manglares también han sido afectados por la explotación maderera, la expansión de la industria camaronera y el desarrollo de las actividades turísticas. En la sierra, la vegetación natural ha sido casi totalmente reemplazada por cultivos modernos y asentamientos urbanos. Sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, la vegetación natural ha sido alterada, principalmente por el sobrepastoreo e incendios. Las estribaciones orientales se encuentran menos alteradas, pero la colonización y las actividades mineras ponen en peligro su conservación. La tala indiscriminada de estos bosques no solo ha derivado en una amenaza de extinción de especies forestales maderables, sino también en la progresiva desaparición de especies silvestres relacionadas a los cultivos tales como papas nativas, tomate de árbol silvestre, caricáceas y pasifloras. En la Amazonía, las áreas naturales han sido afectadas o están amenazadas por la expansión de las actividades petroleras, que producen graves impactos ambientales. De igual modo, la ampliación de la red vial ha facilitado la colonización indiscriminada y la explotación maderera en zonas frágiles. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Albert Einstein. Tratará de cómo la sociedad juega un papel importante en la conservación de los bosques y cómo una persona que busca un equilibrio sostenible entre la sociedad y el medio ambiente puede llegar a ser un actor de conservación, proponiendo diferentes perspectivas del rol que cumple la sociedad con la relación gobierno, comunidad y personas civiles, mediante la creación de políticas y programas que permiten el fortalecimiento entre comunidades y los movimientos sociales a través de diálogos constructivos de saberes que fomente valoraciones de los bienes ambientales y el enfoque hacia las personas de manera general en cuanto a sus actitudes y prácticas personales, las comunidades sobre grupos locales o municipios y los gobiernos con respecto a los convenios internacionales, con la finalidad de resaltar a la sociedad como un ancla que permite establecer soluciones hacia la conservación del ambiente. También se conocerá algunos ejemplos que se implementaron, como el Plan de Acción Redes Ecuador Bosques para el Buen Vivir y el programa Socio Bosques, así como personas que alzaron su voz a favor de la protección de la naturaleza de manera internacional y nacional. Dinámica y estructura de los bosques en Ecuador. Ecuador tiene una superficie territorial de 256.370 km², de los cuales 127.533.87 km² hace referencia a una cobertura forestal. Pero lastimosamente la tasa anual de deforestación es de 77.647 hectáreas por año. Ecuador es considerado un país megadiverso, esto debido a la cantidad de especies existentes, ya sea en flora o fauna. Los bosques amazónicos ecuatorianos poseen gran riqueza biológica, contienen el 27% de las especies de los trópicos y al menos el 13% de las plantas del planeta. Ecuador se subdivide en 4 regiones: la región Amazonía, región Sierra, región Costa y región Insular, de la cual en la región Amazonía la especie más representativa es el cedro. Es un árbol que puede alcanzar de 30 a 40 metros de altura. Su tronco es cilíndrico y recto. En la región Sierra, la especie más representativa es el eucalipto, que puede llegar a alcanzar 60 metros de altura. Dicha especie fue introducida al Ecuador en 1865. En la región Costa y región Insular, la especie más representativa es el manglar rojo. Este tipo de planta proporciona zonas de reproducción para muchas especies marinas y zonas de nidificación de aves. Además, limita la erosión del suelo y reduce la cantidad de sedimentos que arrastra el océano. Los bosques húmedos tropicales son de gran importancia para el mundo,
debido a que generan un gran número de bienes y servicios que benefician a los seres humanos y a la naturaleza. Protección de las cuencas geográficas, almacenamiento de carbono, madera, combustible, turismo y muchas más. En el Ecuador existen dos zonas que están contempladas como bosques húmedos tropicales. La primera se encuentra en la costa norte del país, al oeste de los Andes ecuatorianos, principalmente en la provincia de Esmeraldas, aunque históricamente se extendían las provincias de Manabí, Santo Domingo, Los Ríos y Guayas. Presenta un rango de elevación de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar. Estos bosques son parte de la región biogeográfica del Chocó, una de las más biodiversas del planeta. Sin embargo, este ecosistema es uno de los más devastados por la actividad humana. La deforestación por el ingreso de la industria maderera se ha convertido en la principal amenaza. La conversión del bosque para actividades agrícolas y ganaderas extensivas contribuyen a la destrucción de este ecosistema. El segundo bosque húmedo tropical del Ecuador está ubicado en toda la región amazónica, conformado por las provincias Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Representa más o menos el 30% de todo el territorio ecuatoriano y se caracteriza por presentar una precipitación promedio anual muy elevada. La degradación de estos bosques cada vez es más intensa. El ingreso tanto de las compañías petroleras y mineras, sumados a la extracción de madera, hace que este ecosistema sea fragmentable y se debilite cada vez más. Los bosques secos tropicales son una prioridad de conservación mundial debido a sus numerosas especies endémicas. Los bosques secos tropicales de la región tumbesina del suroeste de Ecuador y el noroeste de Perú son el hogar de un gran número de plantas y especies animales únicas, y son una prioridad para la conservación de la biodiversidad a escala mundial. Lamentablemente, más del 95% de estos ecosistemas excepcionales se han perdido debido a la intervención humana. La subunidad de Tumbes está localizada al sur de Ecuador y noroeste de Perú. Tumbes alberga un ecosistema de bosque seco neotropical caracterizado por una marcada estacionalidad y un periodo de escasez de lluvia de 5 a 6 meses. Este periodo de sequía hace que estos bosques tengan una fuerte componente caducifolia y una fisionomía característica, donde las especies adaptadas a ambientes secos, especialmente cactáceas y leguminosas, están particularmente representadas. Como avance, Ecuador suscribió en los primeros días de junio del 2020 un convenio de cooperación interinstitucional para lograr la construcción de un centro de administración e interpretación de la Reserva de Biosfera Bosque Seco y la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosque de Paz. Este centro tiene como principal objetivo impulsar la coordinación para desarrollar controles binacionales y combatir el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en zonas de frontera, que incluye la deforestación ilegal de nuestros bosques. Lo que estamos haciendo a los bosques del mundo no es sino un reflejo de lo que estamos haciendo a nosotros mismos los unos a los otros. Mahatma Gandhi. Se abordarán distintas temáticas, entre ellas cuál es su ubicación, su clima, fauna y flora. Es así que es considerado un bosque montano de los Andes del norte que está ubicado en la cordillera de los Andes y se encuentra en los países de Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Se caracterizan por tener una altitud que varía desde los 700 a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, con una alta humedad y niebla. En cuanto a su clima, puede ser muy variado, entre los 6 a 20 grados, ya que depende de su altitud. La formación de vegetación tiene variaciones debido a las condiciones ambientales y barreras naturales. Como flora representativa se encuentra el ráquem, el mortiño. Fauna, el quincaju, paracana, el apa y entre las aves el colibrí y el cóndor. De igual forma se conocerá la importancia que tiene por su alta energía y abundancia de agua en forma de humedales y complejas redes hídricas, así como el cumplimiento en las provisiones de bienes y servicios ecosistémicos.
además de los factores que afectan a este bosque como la colonización y deforestación. Bosques con características xerofíticas. Bosques xerofíticos hace referencia a especies que se adaptaron a una vida en un medio seco o ambientes secos. Esto quiere decir que menciona aquellas plantas que habitan en zonas donde hay escasez de agua. Se encuentran en regiones climáticamente áridas y también en ambientes excepcionalmente secos, de regiones semiáridas y subhúmedas. Los bosques xerofíticos durante la historia han sido un pilar fundamental para la vida, debido a que han establecido allí sus viviendas y sus cultivos varias civilizaciones, contrario a un ecosistema húmedo. Estos permitieron a las comunidades ancestrales establecer sistemas de riego que alimentaban a sus plantaciones de maíz, maní, tomate, entre muchos otros alimentos que hoy usamos a diario. En Ecuador, cada año se vive durante una semana uno de los espectáculos naturales más hermosos de todos. Estamos hablando del florecimiento de los guayacanes. Este es un hecho que ocurre año tras año en el mes de enero en la parroquia de Mangaurco, Cantón Zapotillo, provincia de Loja, el cual con el paso de las primeras lluvias queda un hermoso paisaje de casi 40.000 hectáreas pintado de un amarillo tan intenso que rebasa el umbral de lo sensato. El Ecuador, en las últimas décadas, ha experimentado fuertes cambios en su cobertura vegetal natural y del uso del suelo en sus 4 regiones como lo es costa, sierra, Amazonía e insular. El avance de la frontera agrícola, un acelerado y desordenado crecimiento de las áreas urbanas y la presión que éstas ejercen sobre el territorio han provocado que se sacrifiquen tierras con potencial agrícola, convirtiendo suelo rural en urbano, así como el desplazamiento de las áreas de cultivos y ganaderas a las laderas de las montañas o zonas menos fértiles, perdiendo la función social y ambiental del suelo. Los cambios ecológicos y sociales han creado una crisis mundial. La variabilidad del clima, los cambios del uso del suelo tienen como consecuencia el agotamiento de la biodiversidad y ponen en cuestionamiento el manejo de los sistemas ecológicos y la acertada aplicación de las políticas en la gestión del territorio. Conocer la evolución de estos sistemas naturales no es nada fácil, pero si se quiere un futuro sostenible es necesario saber cómo las actividades humanas afectan los ecosistemas, cómo afectan la disponibilidad de los recursos que estos ecosistemas proveen y la percepción y respuesta de la población hacia esta alteración de su entorno. Las plantaciones forestales con fines comerciales consisten en la siembra o plantación de especies arbóreas forestales, que es realizada por la mano del hombre, para la obtención y comercialización de productos maderables, con densidad de siembra uniforme e individuos coetáneos. El aprovechamiento forestal se da en 2 tipos de bosque, los bosques naturales y los bosques plantados, quienes también cumplen una importante función en la preservación del equilibrio ecológico, por lo que su aprovechamiento se encuentra regulado y protegido con el fin de asegurar el mantenimiento de los diversos ecosistemas. Aunque la mayor parte de la producción maderera de los bosques plantados sirven para abastecimiento de la industria maderera local, la madera que se destina a exportación tiene como mercados principales a Japón, India y Estados Unidos. En este contexto, el gobierno ecuatoriano puso en marcha el Plan de Incentivos Económicos para Reforestación con fines comerciales, cuyos propósitos son reducir la dependencia de importación de productos forestales, incentivar el desarrollo industrial forestal, generar materia prima para el crecimiento de la industria maderera, aportar a la reducción de la tala indiscriminada de bosque nativo, recuperar la capa vegetal, conservación de bosques y asimismo aprovechar las tierras que no son productivas. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Martin Luther King. Se mostrará la importancia que tienen las plantas en el mundo y qué funciones cumplen, cuáles son los factores que les afectan y las llevan a su extinción. También se tratará sobre el
Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, el cual analiza el estado de conservación de la flora endémica y sus amenazas principales en cada una de las regiones del país, donde sus valoraciones son categorizadas, entre ellas extinta, extinta en la naturaleza, peligro crítico, peligro, casi amenazada, preocupación menor, datos insuficientes y no evaluada. Además, la función que cumple el MAE en la creación de leyes y programas para contrarrestar las amenazas hacia las especies. Se conocerá algunos herbarios presentes en el país, como el herbario de la SUAY, Charles Darwin Station, entre otros. Así como también se dará información de las especies que se encuentran en peligro o en peligro crítico en cada una de las regiones, litoral, andina, amazónica y Galápagos mediante tablas. De la misma forma, algunos ejemplos como Pseudolmedia manabiensis y Gentinella longibarbata. Especies de fauna en peligro de extinción. La extinción no es un proceso nuevo en el planeta, mucho menos en nuestro país, Ecuador. Los cambios geológicos, geográficos, climáticos a lo largo de millones de años han causado grandes alteraciones en la vida, con la desaparición de linajes y el surgimiento de nuevos géneros. Actualmente varias especies han desaparecido por completo y muchas se encuentran amenazadas. De hecho, la tasa de extinción es de entre 1000 y 10.000 veces más rápida que el natural esperado. La diferencia con las extinciones masivas conocidas anteriormente es que en esta ocasión las causas apuntan a un factor común, el humano. El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones, el cual afecta tanto a la flora como a la fauna. Los mercados negros nacionales e internacionales de una gran cantidad de mercancías de vida silvestre se extienden en todo el planeta, desde partes de animales, por ejemplo huesos de tigre, vesículas de oso para uso medicinal, hasta reptiles vivos y aves como mascotas. Caviar para el mercado de alimentos de lujo, pieles raras y lanas para la industria del vestido, elefante para el comercio de ornamentos y orquídeas, cactus para la jardinería. Una de las causas principales es la actividad del ser humano. Esto debido a la deforestación y a la tala ilegal de los árboles, ya que con ello varias especies pierden su hábitat. Además, otra causa por la cual las especies pueden estar en peligro de extinción puede ser de forma natural, por ejemplo, con erupciones volcánicas, incendios forestales, huracanes, terremotos y tsunamis. Pero cabe recalcar que la acción humana es la más perjudicial para la naturaleza. En la Amazonía podemos encontrar varias especies que se encuentran en peligro de extinción. Un ejemplo es el manatí amazónico. En la sierra se puede evidenciar que el cóndor andino es una especie que se encuentra en peligro de extinción. En la costa y región insular se encuentra la ballena jorobada. La naturaleza lleva los colores del espíritu. Ralph Waldo Emerson. Se abordarán distintos temas, así como qué es el endemismo, en cuántas categorías se dividen, por qué el Ecuador es considerado un país megadiverso, cuántas especies endémicas tiene el Ecuador, qué función cumple el SNA, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y cuántos parques nacionales se encuentran en cada región, así como ejemplo el Parque Nacional Cajas, Parque Nacional Sumaco y el Parque Nacional Galápagos. ¿Cuáles son los factores que provocan la pérdida de las especies? La deforestación, cacería indiscriminada, entre otras. Mediante el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, se tiene información de las amenazas que sufren las plantas endémicas,
Además, ¿cuántas plantas endémicas tiene cada región? ¿Cuáles son las que más sobresalen? De la misma forma, algunos ejemplos de las especies endémicas de flora: Opuntia megasperma y Triolena postulata. Fauna endémica de Ecuador. Ecuador, debido a la gran cantidad de especies y endemismo existente, tiene 3 puntos calientes, los mismos que son de suma importancia en lo que tiene relación a la conservación. En Ecuador se destacan las especies de fauna endémicas, como por ejemplo la tortuga gigante, una especie emblemática de Galápagos. Además, otra es la iguana marina, la misma que es endémica de igual manera de la región insular. Además, también tenemos el colibrí de esmeraldas y el pingüino de Galápagos, entre las más representativas que tiene Ecuador. ¿Sabías que una cuarta parte de la medicina moderna proviene de las plantas de los bosques tropicales, incluyendo 2/3 de todas las medicinas que combaten el cáncer? Es así que además de salvar vidas, también están valorizadas estas plantas en $108 millones al año. De tal manera que enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Aproximadamente el 42% del territorio está constituido por bosque. Nuestra Amazonía cuenta con el 80%. Si queremos seguir disfrutando de ellos, debemos cuidarlos. Aunque supiera que mañana mismo se acaba el mundo, hoy plantaría un árbol. Frase célebre de Martin Luther King. ¿Por qué no cuidar de los bosques si son los que nos brindan aire puro? Además de ello, son esenciales para el ecosistema debido a que brindan un hogar tanto a flora y fauna. Es hora de tomar conciencia. Cuidemos de nuestros bosques. Los bosques son fuente de oxígeno, capturan carbono, fijan los nutrientes en el suelo. Además, regulan la temperatura ambiental. Sobre todo, son hábitat de muchas especies animales. Destruir los bosques destruye la naturaleza y acorta nuestras vidas. Cuidemos nuestros bosques.